Pues seguimos en Segundo en la Onda y vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver efectivamente con el género. Hoy vamos a centrarnos en algo que nos interesa mucho, es el liderazgo femenino, cómo se construye de forma diferente los distintos liderazgos. Y para hablar de este asunto ya nos acompaña Sonia Brines, ella es psicóloga clínica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Juan Pedro Sánchez, es psicólogo del trabajo. Buenas tardes también. Buenas tardes. Bueno, liderazgo femenino, una palabra que está muy de moda y es algo más que interesante. ¿Cómo se construye de forma diferente esos liderazgos? Es complicado porque fíjate que hasta ahora el liderazgo por casi por definición era masculino. Y a partir de un momento en el que las mujeres empiezan a tener acceso al ámbito laboral, empiezan a aparecer líderes que estaban enmascaradas. Uh-huh. Siempre ha habido líderes femeninas, obviamente, sí, pero no tenían la oportunidad de manifestar su liderazgo. Entonces, ¿cuál es el problema con el que se encuentran? Que no hay modelos previos a los que... Efectivamente, no los hay. A los que imitar. Entonces es algo más complicado que la construcción del liderazgo masculino, aunque Juan Pedro sabe mucho más que yo de esto. No, a ver, fíjate, las primeras investigaciones que hubo sobre el liderazgo, los tipos, provienen de un psicólogo social que se llama Kurt Lewin, en los años 30 del siglo pasado, que en plena guerra mundial. Entonces, fíjate que se estudió sobre el ejército, ¿no? y además sobre dictadores, ¿no? Sin embargo, ya en esa época ya se descubría algo curioso, que el liderazgo autocrático, llamaban, el típico masculino, ¿no? Sí. De la fuerza, ¿no? y el poder, era efectivo a corto plazo. Es decir, mientras estaba el líder estaba ejerciendo el poder directamente de forma presencial. Sin embargo, se detectó un tipo de liderazgo que se llamaba democrático, en el que se tenía en cuenta un poco más a las personas. Y este tipo de liderazgo ya entonces ya se veía como más eficaz. Sin embargo, pues por lo que decía Sonia, ¿no? Sí. El típico liderazgo masculino, la fuerza, el control, pues ha ido imperando desde entonces, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que está produciéndose un cambio, ¿no? No obstante, todavía vemos a muchas mujeres intentando copiar ese liderazgo masculino, tal y como estábamos comentando, ¿eh? Claro, porque yo entiendo que la base para que una mujer pueda ejercer el liderazgo es completamente diferente. La base de la que arranca una mujer es el empoderamiento personal. Claro. Primero se tiene que empoderar, sí, y tiene que sentirse como líder para poder ejercer ese rol. Y eso no es nada fácil. Y no es nada fácil, sobre todo en un mundo donde el liderazgo está muy masculinizado y hay una tradición y una historia en la que todo el mundo está habituado a responder al perfil de líder que Juan Pedro estaba definiendo. Entonces, cambiar esto es de la noche a la mañana es muy difícil. Sí, porque al final hay lo que llamamos, ¿no?, paradigmas mentales, creencias y estereotipos, ¿no? Y estamos hablando de roles de género, ¿no?, en los que pues se piensa pues esto, que el hombre es el que tiene que ejercer el poder y la mujer está más en esa parte social, ¿no? O de cuidado de las personas. Y claro, como el liderazgo no se ha entendido hasta ahora como el cuidado de las personas, sino orientado a la tarea, a los resultados, y las personas pues como que era el secundario, pues claro, ahí viene un poco ese techo de cristal, ¿no? Del cual también hablaremos ahora. No ver a la mujer como capaz o líder, porque claro, orientada a la tarea a la mujer nos parece que es raro, ¿no? Que se le ve más orientada a las personas. Efectivamente has dicho algo muy clave, ¿no? Ese papel que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia como las grandes cuidadoras. Seguimos siéndolo. Las grandes cuidadoras estamos ahora rompiendo ese rol que se nos ha sido asignado, pero sí que hemos sido las grandes cuidadoras de nuestros hijos e hijas, de nuestros mayores, y eso continúa, seguimos viéndolo en la sociedad. Tenemos una clara perspectiva de cuidado. Además, sí, las mujeres se nos educa todavía para hacer eso. Y como se nos educa para hacer eso y aprendemos de modelos, claro, eso es lo que reproducimos después. Es mucho más fácil seguir lo que tú has aprendido por tu bagaje y en tu infancia que romper ese molde y decir voy a hacer otra cosa y voy a mandar desde una perspectiva femenina. Porque además, efectivamente, tenemos muy disociado el liderazgo masculino y femenino y seguimos pensando que jefe es algo malo que manda y jefa, cuando no manda,
desconfiamos. Es muy curioso porque es verdad que es un modelo mucho más positivo, pero que genera muchísima desconfianza inicialmente, hasta que la gente de alrededor se da cuenta de que efectivamente eso va a ser así, y que es una persona que no tiene por qué estar 5 peldaños por encima tuyo, y que te tiene en cuenta como persona, y que además, pues bueno, integra tus necesidades dentro del ámbito laboral, y es difícil que se rompa ese esquema mental que tenemos de jefe malo, manda y me va a arruinar la vida, ¿no? Antes también hemos comentado una palabra clave, o 2 palabras claves: techo de cristal. Ahí tenemos ese techo de cristal y eso es una realidad. Claro, fíjate que al final, como el poder está todavía copado por los hombres, y son los que pues hacen, nombran, ¿no?, los cargos ejecutivos, pues parece como que nos resistimos todavía a elegir a las mujeres en esos cargos directivos. Entonces, yo creo que, como decía Sonia, es un tema de educación, nos educan para eso, hay que cambiar la educación para, bueno, pues tener claro que las mujeres pues pueden dirigir igual que un hombre, o mejor. Lo que ocurre es que, a ver, a los hombres, yo creo, desde mi experiencia también, a los hombres nos falta aprender esa parte de cuidado, y de hecho en la psicología organizacional tenemos mucha investigación en que el liderazgo ya no es el poder y el control, sino que también es un equilibrio entre orientación a la tarea y al resultado y orientación a las personas. Eso es muy importante. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a los hombres nos falta aprender esa parte de orientación a las personas, que las mujeres ya tenéis, y a las mujeres, por rol de género también, por educación, nos falta esa parte de ejercer el poder, empoderar, como decía Sonia, porque la parte de orientación a las personas ya la tenéis. Claro. O sea que ahí tenemos mucho que aprender los unos de los otros desde el respeto y la educación, ¿no? Y claro, ese techo de cristal es una metáfora de, pues eso, de que no, muy gráfica los también, hombres, no, por un lado los hombres no dejamos que las mujeres ejerzáis el poder, y por otro lado, como decía Sonia, tampoco muchas mujeres no se ven, ¿no?, con el poder interno de ejercerlo, ¿no?, por un tema de roles, de educacional completamente. Y luego, fíjate, yo creo que hay un ingrediente más que pocas veces se tiene en cuenta, y es que se le da muchísimo más valor al empoderamiento masculino, ¿no? A cómo esas cosas que hace bien un varón son mucho más valiosas que los cuidados que ejerce a lo mejor una mujer. Entonces, no se valora como algo deseable para que un varón diga, voy a meterme en este ámbito y voy a ver que esto de cuidar qué tal es, ¿no? O sea, se ha tenido que de alguna manera hacer que los hombres ejerzan de padres y entiendan que no es una obligación, es algo que está bien hacer y que disfrutas, y que puede ser una parte de tu vida que si no te vas a perder. Pero no era algo apetecible, no era algo valioso para ellos. Entonces, no se metían voluntariamente en esas piscinas, igual que no se meten... Ni para ellos ni para la sociedad en general. Claro. Yo creo que estamos rompiendo ya moldes, ¿no? Entonces, hay que darle el valor que tiene. O sea, el tener ese ámbito y tener esa perspectiva de cuidado es muy valioso en muchos sectores, y sobre todo en el sector de la empresa, el entender cómo la gente que trabaja contigo tiene determinadas necesidades, cómo puede estar mejor en el trabajo, cómo puede estar más cómoda sin que te cueste dinero necesariamente como empresa, facilita mucho el rendimiento y los resultados. Entonces, creo que esto cada vez se está teniendo más en cuenta, sobre todo en el sector privado, no tanto en el público. Lo cual es vital e importantísimo. Bueno, antes de finalizar esta entrevista, ¿queréis añadir algo más? Yo añadiría solo que se trata, ya no, porque a mí no me gusta usar la palabra romper, ¿no? Romper moldes, romper estereotipos. Me gusta más la palabra ampliar, integrar. Es decir, estamos, yo creo que, bueno, esto los orientales ya lo decían, ¿no?, el yin y el yang, ¿no? Es que el todo está compuesto por todas las partes, ¿no? Entonces la mujer pues tiene esa parte de cuidado, pero también tiene la de poder, y el hombre tiene la parte esa más de control y de fuerza, pero también tiene la parte de orientación al cuidado y a las personas. Y no hay nada como el trabajo en equipo fundamental para que ambos roles se aprendan correctamente. No podemos ver en el otro género desde ningún lado al enemigo que nos quita
que nos quita que el terreno. Esto no es un tema de rivales. Claro, hay que aprender a cooperar y Exacto. buscar cuáles son los facilitadores. Y los facilitadores la mayor parte de las veces es buscar el tiempo correcto, facilitar las cosas para que todo el mundo pueda ejercer esos roles. Vital. Bueno, pues la verdad es que es un tema más que interesante. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en nuestros estudios y os esperamos próximamente. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.